Hola, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre una patología misteriosa, una patología que se llama o es conocida también como el gran imitador, específicamente la sífilis. ¿Pero qué es la sífilis? La sífilis es una enfermedad crónica de transmisión sexual que tiende a tener múltiples etapas, múltiples estadios. Dependiendo del tipo, o perdón, del tiempo desde la infección hasta el diagnóstico, se va a clasificar como sífilis precoz y sífilis tardía. La sífilis precoz incluye lo que es la sífilis primaria, secundaria y latente precoz, mientras que la sífilis tardía eh, abarca la sífilis latente tardía y la terciaria. Esta enfermedad puede transmitirse a través del sexo oral, sexo vaginal o incluso el sexo anal, con una infectividad de alrededor del 30%, ¿sí? Es decir, la probabilidad de infección es del 30%, ¿sí? Según la OMS, esta enfermedad, alrededor de cada año, pues se llegan a presentar aproximadamente 11 millones de casos nuevos de sífilis alrededor del mundo. En países que están en vías de desarrollo, la transmisión es principalmente en heterosexuales, mientras que en países desarrollados la transmisión entre varones homosexuales es mucho mayor, como lo podemos ver en las siguientes dos gráficas. ¿Sí? Cabe mencionar que la frecuencia más alta en varones y mujeres ocurre entre lo que son los 20 a 24 años de edad, seguidos de los grupos de 25 a 29 y de los de 15 a 19 años, prevaleciendo principalmente entre las personas con una escasa escolaridad y con recurso económico muy bajo. ¿Sí? Pero ¿de qué forma se presenta esta enfermedad? ¿Qué síntomas presenta? Bueno, la sífilis se puede presentar de diferentes formas clínicas. Habitualmente se van categorizando por la duración y la localización de la infección, aunque aproximadamente la mitad de los pacientes infectados pues, no llegan a desarrollar los síntomas y van a ser diagnosticados mediante pruebas seriológicas. ¿Sí? En el caso de la sífilis primaria, la bacteria entra por la mucosa o mediante la piel erosionada y se va a empezar a dividir, es decir, a crecer. Va a empezar a crecer en el lugar en donde se realizó la inoculación. Luego de la incubación, pues va a brotar una pápula indolora que se erosiona rápidamente y forma lo que es un chancro indurado, el cual también va a ser indoloro, va a tener una base limpia, bordes firmes y, ojo, no va a tener pus, ¿sí? Se va a localizar principalmente o normalmente en área anogenital, también en lo que es el pene, como lo podemos ver en la imagen, vulva, en el cuello del útero, en el área perianal, como también lo podemos observar aquí, o incluso en el área bucal. Con respecto a la sífilis secundaria, en esta fase pues van a aparecer algunas lesiones superficiales e indoloras de igual forma en la piel y en las mucosas, después de haberse formado el chancro primario. Las lesiones cutáneas pues suelen aparecer en las palmas de las manos, como lo podemos ver aquí, o en las palmas, en las plantas de los pies. De igual forma en el tronco, como lo podemos observar. Y pueden ser algunas macopapulares, algunas escamosas o postulosas, ¿sí? En esta fase, pues también se pueden presentar algunas adenopatías, febrícula, malestar e incluso lo que es la pérdida de peso. En la sífilis tardía o terciaria, esta se manifiesta de tres formas. La sífilis cardiovascular, en donde la lesión es una endotarditis o bilaterante que afecta ciertas secciones de la aorta, provocando lo que es necrosis de la capa media y destrucción del tejido elástico, una aortoritis y formación de un aneurisma, así como lo podemos ver en las dos imágenes de aquí. También se suele presentar una neurosífilis, la cual corresponde a una infección del sistema nervioso central, como lo podemos ver aquí en la imagen, produciendo incluso una sífilis meningovascular. También se suele presentar una sífilis terciaria benigna, la cual va a corresponder a una lesión granulomatosa benigna destructiva. Esta afecta a cualquier órgano, pero principalmente se localiza en el área cutánea, observándose nódulos más o menos profundos, como lo podemos ver aquí en la imagen. ¿Sí? También podemos tener una sífilis congénita. Esta va a ser aquella sífilis la cual se transmite de madre a hijo, principalmente cuando la madre tiene una sífilis primaria o secundaria. Las manifestaciones clínicas se producen en dos casos, durante los primeros 2 días del año y en los que después de este primeros 2 años de vida. Durante los primeros 2 años se suelen presentar secreciones nasales, congestión, algunos resoplidos, también exantema, descamativo o bulloso, en donde se provoca el desprendimiento de piel en lo que son las manos, en los pies, incluso en el ano, como lo podemos observar. ¿Quién es el responsable de todo esto? Bueno,
nadie más y nada menos que una bacteria de la familia de las espiroquetas, específicamente la Treponema pallidum, como la podemos observar. Se las presento. Sin embargo, otras treponemas también pueden llegar a afectar al ser humano, pero debido a que estas son indistinguibles morfológicamente, únicamente nos vamos a referir a Treponema pallidum, ¿sí? Las espiroquetas son bacterias gram negativas delgadas con una forma como de sacacorchos. Poseen un flagelo periplasmático o varios flagelos periplasmáticos axiales que se encuentran enrollados alrededor del periplasma helicoidal, como lo podemos ver en el esquema de la morfología de este. Pallidum, pues corresponde a una bacteria gram negativa microaerófila que va a poseer membranas tanto internas como externas. Su membrana externa va a carecer de lo que son algunos polisacáridos y muestra muy pocas proteínas integrales. Esta bacteria necesita sí o sí obtener prácticamente todos sus nutrientes de su huésped, nosotros los humanos. Además de que se limita, a pesar, esta bacteria, pues, además que se disemina al principio de la infección, pudiendo llegar a invadir zonas del sistema nervioso central. ¿Cómo vamos a atacar a esta bacteria? Bueno, las preparaciones de penicilina en este caso, como lo podemos ver, de vida media prolongada son los fármacos de elección para cada una de las fases de la sífilis o de los diferentes periodos. En los pacientes alérgicos a penicilina, pues se pueden administrar como alternativas algunas tetraciclinas o dixociclina. ¿Sí? La penicilina constituye el único tratamiento de la, de la neurosífilis. Por tanto, pues se debe desensibilizar a los pacientes alérgicos a este antibiótico. Lo mismo es aplicable a las embarazadas, los cuales pues no se deben tratar incluso con tetraciclinas, ¿sí? Debido al tratamiento con las penicilinas, pues se puede dar alguna reacción sistémica, una reacción conocida como Harshig-Hersheim, eh, eh, como lo podemos describir en la siguiente infografía. En este caso, pues se le debe informar a los pacientes las posibles consecuencias de presentar esta reacción adversa, tomando en cuenta los diferentes síntomas como son la fiebre, escalofríos, mialgias, cefalias, taquicardias, hiperventilación y vasodilatación. En el tratamiento, cuando se ha logrado determinar el estadio de la sífilis, pues tenemos varios casos. La sífilis primaria, secundaria y en la de latencia, que corresponden a los 2 primeros años de evolución, se recomienda lo que son 2.4 millones de unidades internacionales de penicilina benzatínica por vía intramuscular con una dosis única, administrando 2 inyecciones de 1.2 millones cada una, ¿sí? De unidades internacionales. Para pacientes alérgicos se recomienda la administración de eritromicina, está complicado un poco el nombre, eritromicina 500 miligramos por vía oral, ¿sí? 4 veces al día durante 14 días. Por otro lado, en la latencia tardía, que son las infecciones de más de 2 años de duración sin realizar algún diagnóstico clínico, se recomienda lo que son 2.4 millones de unidades internacionales de penicilina benzatínica por vía intramuscular una vez por semana durante 3 semanas consecutivas. De forma alternativa, se puede administrar lo que es penicilina procaínica, ¿sí? Administrando 1.2 millones de unidades internacionales por inyección intramuscular, una al día durante 20 días. En el caso de gestantes alérgicas a la penicilina, pues se debe administrar eritromicina 500 miligramos por vía oral 6 veces al día durante 30 días. En caso de presentar neurosífilis, es importante utilizar la penicilina G-benzatínica, ¿sí? Eh, alrededor de 18 a 24 millones de unidades internacionales por inyección intravenosa diariamente durante 10 a 14 días, ¿sí? Otra literatura pues también menciona de que este compuesto de penicilina benzatínica para la neurosífilis no alcanza las concentraciones adecuadas para poder llegar al sistema nervioso central, por lo que se prefiere utilizar la penicilina sódica endovenosa, la cual podemos observar aquí. Al no determinar un estadio de sífilis como tal, pues se recomienda administrar lo que es la penicilina G benzatínica, alrededor de 2.4 millones de unidades internacionales por vía intramuscular, una vez por semana durante 3 semanas consecutivas. Estas son las referencias utilizadas en esta exposición. Se los agradecemos mucho. Que pasen feliz noche. Gracias por su atención.